Bueno, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra poderosa. Gracias por el logos, el verbo. Hagamos que en esta hora, Señor, traigas luz y entendimiento a nuestra mente y que nuestros corazones sean afirmados por la palabra tuya. Señor, necesitamos fe para cada vez creer con mayor seguridad y con mayor certeza todo lo que tú has dicho en las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios se hizo hombre. Dios se encarnó. Para las personas común y corriente no es fácil creer en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio y las realidades de ese Evangelio pues están más allá de la capacidad intelectual o del entendimiento que el hombre pueda tener. Y incluso hay personas que aún complican más el evangelio, evitando que otras personas lo puedan entender. Para algunos, por ejemplo, el tema de la expiación es algo complicado, no lo comprenden, no lo entienden, ni siquiera lo creen. Dicen, bueno, ¿cómo podemos aceptar que la muerte de Jesús de Nazaret, que un solo hombre, al ser crucificado ya por los romanos, solucione el problema del pecado del mundo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que esa muerte de ese personaje traiga esa perdón y esa redención al hombre de hoy? Para otros el problema es el problema de la resurrección. ¿Mm? ¿Cómo que un muerto se levante físicamente de la muerte? Algunos han planteado algunas teorías, ¿no? De por qué la tumba está vacía. Algunos plantearon que el cuerpo había sido robado. Otros que no estaba muerto, sino que apenas estaba en un estado como de letargo, de desmayo. Incluso hay algunos cristianos que, que niegan esa resurrección. Bueno, tomemos el caso del nacimiento virginal de el Señor Jesucristo. Eso es imposible, porque para que nazca un ser humano tiene que haber la intervención del hombre y la mujer. Y a través de la historia se han planteado tantas cosas, mis hermanos, cuestionando cómo Jesús caminaba sobre el agua, cómo multiplicaba el alimento, los peces, los panes, cómo tenía el poder para resucitar a los muertos. Para muchos creen que estos actos que Jesús hizo son resultado de la fantasía. Y hay muchas personas que realmente están perplejas e incrédulas ante lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero tenemos que mirar cuál es el verdadero problema, cuál es la verdadera dificultad, en dónde se encuentra la dificultad para que estas personas pues crean. Y realmente, mis amados hermanos, la dificultad no radica en el mensaje de, de la expiación del Señor Jesucristo, de su resurrección. Realmente el problema radica en la encarnación, en lo que celebramos en la Navidad. Como que
Jesús de Nazaret era Dios hecho hombre. Miremos lo que dice allá el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 47. Dice así la palabra del Señor. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. ¿A quién se refiere ese primer hombre? A Adán. En Adán estaba identificada toda la humanidad. O sea, él fue la cabeza federal de la humanidad. Y este segundo hombre que se habla aquí en este versículo 47, ese segundo Adán, donde también más adelante se refiere, o el postrer Adán, ¿sí? Es el Dios hecho carne, la persona, segunda persona de la Trinidad. Y por lo que él hizo, marcó el destino de la humanidad. Así que Jesús es esa cabeza eh, que representa a toda la raza humana. Toma la identidad, o toma la naturaleza más bien, humana, sin que él pierda su naturaleza divina. De tal manera que Jesús es completamente humano, pero también completamente divino. Y esto, mis hermanos, es un misterio. Y en este misterio aquí hay dos aspectos bien importantes. ¿Sí? Fíjese, las tres personas que constituyen la Trinidad. Esas tres personas en una completa unidad. El Dios trino o el Dios triuno. Un misterio. No, nuestra mente no alcanza a comprenderlo. Y algo más. ¿Cómo ese Dios uno, ahora se identifica con la humanidad o toma la naturaleza humana a través de la persona del Señor Jesucristo? Ese es un gran misterio. No podemos nosotros explicarlo con nuestras palabras. ¿Qué pasó en esa primera Navidad? Recordemos lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Dice, y el verbo fue hecho carne. Dios se hace hombre. Un hombre como cualquiera de nosotros. Nace como un bebé, totalmente indefenso. ¿Qué hace un bebé? Estar acostado o en los brazos de su madre, llorar para que lo alimenten, llorar para que le cambien el pañal, haciendo los movimientos, moviendo las piernas, moviendo los brazos, o sea, haciendo todo lo que corresponde a un bebé. Tuvo que pasar por ese proceso de aprendizaje, del gateo, del comenzar a caminar, de el hablar, totalmente, mis hermanos. Y esto no es nada engañoso ni es nada oculto. La infancia del Señor Jesucristo fue una realidad total y fue una realidad histórica. Ahora, algo tan grande como la doctrina de la encarnación es algo, mis hermanos, que debemos tener muy en cuenta y tener muy claro. Porque ahí está la clave por la cual muchos tropiezan en el cristianismo. Ojo con eso. Grupos religiosos como los mismos judíos, los musulmanes, los testigos de Jehová, los unitarios,
tienen problemas con la doctrina porque no han comprendido el hecho de la encarnación, de ese nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y por ende, el resto de cosas, la vida del Señor Jesús, lo que Él hizo, su muerte, resurrección, su ascensión y todos los demás hechos de el Evangelio, van a encontrar en estos grupos infinidad de dificultades, complicaciones. Eh, Cuando hay estas desviaciones, pues es porque no hay una creencia adecuada, no se tiene la fe adecuada en este primer hecho que es la encarnación. Pero cuando nosotros comprendemos, entendemos, aceptamos y creemos en el hecho de la encarnación, el resto de dificultades de la vida santa del Señor Jesucristo, de su muerte sacrificatoria en la cruz, de su sepultura, de su resurrección al tercer día, de su ascensión a los cielos, no van a tener ningún problema. Ahora, si el Señor Jesucristo no hubiese sido más que un hombre santo, un hombre piadoso, un maestro, pues tendríamos bastante complicación y dificultad para creer todo lo que el Nuevo Testamento dice de lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero cuando entendemos, comprendemos y creemos que el Señor Jesucristo es la misma palabra eterna encarnada, fue el mismo que hizo todas las cosas, como dice allá Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Si es el creador de todo, si Él es el heredero de todas las cosas, ¿qué nos puede resultar raro o extraño los milagros que el Señor Jesús hizo? El poder que el Señor manifestó aquí en la tierra, comenzando desde su encarnación, su vida santa. Sería extraño que el Dios eterno, con todo el poder, con el poder infinito, el autor de la vida, no resucitara de entre los muertos. Hay una frase interesante de Juan Wesley que dice: es todo un misterio que el inmortal muriese. Es todo un misterio que el inmortal muriese. El autor de la vida se sometió a la muerte y derrotó a la muerte. Ese acto, ese mensaje del Evangelio trae esperanza a una raza condenada, a una raza bajo juicio. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el Señor Jesucristo era divino. Cuando hablamos de divino, estamos hablando de que era Dios, Dios. Y que ese Dios trino es una unidad, es uno, tres personas, pero un solo Dios. Cuando entendemos, comprendemos y creemos en esa verdad, todos los demás hechos que están narrados en el Nuevo Testamento, particularmente en los evangelios, toman sentido, se comienzan a entender, porque es Dios obrando en medio de los hombres. Y en los evangelios de Mateo y Lucas nos da de manera detallada cómo fue ese nacimiento de el Señor Jesús.
¿Por qué nació allá en una pesebrera, allá en un pueblo olvidado de Judea, bajo el dominio del imperio romano? Y fíjense que en las navidades a veces hacemos de la Navidad algo tierno, algo lindo, algo hermoso, ¿cierto? Y otras costumbres, se dan regalos y todo, pero realmente lo que ocurrió ese día allí en Belén es algo tremendo, mis amados hermanos. Tremendo, tremendo. El Dios, el creador, el sustentador, el Dios todopoderoso, el omnipotente, el sabio, el que todo lo llena, el infinito, se hace hombre, se rebaja al nivel de sus criaturas y nace en un establo, en una pesebrera. Y fijémonos que aquí los autores de Mateo y Lucas son muy parcos y muy secos al presentar este relato. Aquí no se trata de mirar eh, cuestiones o lecciones de moralidad o cosas de esas. Ellos estaban enfocados en presentar esos hechos, demostrando que ese niño que nació en Belén, de acuerdo a la profecía que se había dado allá en Isaías. ¿Recuerdan que hablamos en Isaías 9:6, a Isaías 7:14? Ese niño nacería allí. Ahora, miremos dos aspectos importantes, mis hermanos, con respecto a la encarnación. Y el primero era que ese niño que nació en Belén era Dios, o era, como dice la palabra, el Hijo de Dios. Dios Hijo. Vemos que no habla de un hijo, sino se habla de él, del Hijo. Vayamos al Evangelio de Juan. En el prólogo de Juan, el apóstol nos hace una claridad bastante interesante de quién realmente era Jesús. Miremos lo que dice Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miremos el 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vayamos más adelante, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y miremos lo que dice el 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de quién? Del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. ¿Qué declaramos en el credo? ¿Qué es lo que decimos? Creo en Dios Padre y en Jesucristo, su único Hijo. Jesucristo, su único Hijo. Mis amados hermanos, Él es el Hijo de Dios, el unigénito. Ahora, no se trata de que haya tres dioses o que el Señor Jesucristo haya sido creado, porque es el mismo Dios y recuerden que Él siempre ha existido. Algunos toman este misterio de la Trinidad para decir que el cristianismo es una religión politeísta porque tiene tres dioses. No, hay un solo
un solo Dios, ¿sí? Que se ha manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola esencia. ¿Mm? Bueno, muy bien. Ahora, a través de la historia se han hecho muchas preguntas, ¿sí? Y se han planteado incluso algunas doctrinas. Por ejemplo, los unitarios. Los unitarios, ellos no creen que el Señor Jesucristo sea Dios. Los testigos de Jehová tampoco. Ahora, la palabra de Dios y particularmente el Nuevo Testamento, mis hermanos, no deja dudas en cuanto a quién era el Señor Jesucristo. Y vamos a verlo precisamente allí en el Evangelio de Juan, en ese prólogo. ¿Por qué Juan escribe ese Evangelio? ¿O cuál es el propósito de escribir el Evangelio el apóstol Juan? Vamos al final, al capítulo 20, verso 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis. ¿Qué debemos creer? Que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para eso se escribió este Evangelio. Ahora, cuando las escrituras hablan de Hijo de Dios, dentro de la teología de los judíos, este título se utilizaba para el Mesías. ¿Cuál Mesías? El Mesías humano. Esperaban a ese libertador, a ese Mesías guerrero, ese Mesías que viniera a, a liberar al pueblo de Israel y que gobernara con vara de hierro. Y para que no hubiera esas interpretaciones, aquí el apóstol Juan eh, nos hace una mayor claridad o va más allá de mencionar simplemente al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y vamos a ver, mis amados hermanos, cómo Él toma estos versículos o escribe estos versículos para decirnos algunas cosas con respecto al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Miramos el primer versículo. Dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué significa eso? Que el verbo siempre ha existido. O sea que el verbo no tiene ni principio ni fin. Cuando todas las cosas comenzaron, ya estaba el, el verbo. Ya era. O sea, aquí se está hablando de la eternidad del verbo. ¿Qué sigue diciendo? Miremos otro aspecto. Y el verbo estaba con Dios o era con Dios. Aquí está hablando de que el verbo era una persona. Una persona. Una persona que tiene el poder de llevar a cabo los planes de Dios. O sea, es un ser personal. No es un ente. Es un ser personal que está en relación perfecta con el Padre, en relación perfecta con Dios. Sigamos, miremos un tercer aspecto en ese mismo versículo 1. Y el verbo
era Dios. El verbo era Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el Padre y Él son una persona, como lo es el Padre. Distinciones personales dentro de la Trinidad, el Padre y el Hijo, dentro de esa unidad, dentro de ese Dios triuno, que sigue diciendo la palabra, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. El verbo está obrando. ¿Qué está haciendo? Creando. El verbo tiene una función creadora. Es el agente del Padre para toda la creación. Todo lo que el Padre siempre ha hecho, lo ha hecho por medio de el verbo. Wow, ¿cómo así? ¿Ah? Todas las cosas creadas. Muy bien, veamos otro aspecto, versículo 4. En él estaba la vida. En él estaba la vida. ¿Dónde? En el verbo. Eso significa que el verbo es la vida. Y que ese verbo es el que da la vida. O sea, no hay vida fuera del verbo. Todas las cosas que tienen vida se han originado y se mantienen con vida porque el verbo las mantiene con vida porque Él es la vida. Él es la vida. Las cosas que han sido creadas no tienen vida en sí mismas. Ojo, las cosas creadas no tienen vida en sí mismas, sino que tienen vida en el verbo, en esa segunda persona de la Trinidad. Muy bien, veamos otro aspecto, versículo 4. Ah, no, ya la tomamos. El 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está el verbo que ahora ha sido encarnado. Y ahí llegamos a la Navidad. Ese niño en el pesebre, ese niño que vemos ahí totalmente indefenso. ¿Quién es? El verbo eterno de Dios. ¡Wow! El verbo. El verbo es el Hijo de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Tremendo lo que el apóstol nos dice ahí. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verbo de Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra, ¿cierto? Cuando la Biblia proclama que Jesús es el Hijo de Dios, está afirmando esa identidad de deidad del Señor Jesucristo. Y el mensaje de la Navidad, de esa primera Navidad,
se fundamenta, mis hermanos, que en el hecho de que ese niño allí en el pesebre era Dios, era Dios. Muy bien, esa es la primera parte o una cara de la moneda, por así decirlo. El otro aspecto es que ese niño también que nació allí en Belén era Dios hecho hombre. El verbo se había hecho carne, un ser humano de carne y huesos, un ser real. ¿Había dejado de ser Dios? No, no había dejado de ser Dios. No era menos Dios antes de que se encarnara o después de que se encarnara. Se hizo hombre. Hay algunos teólogos que dicen que algunos de los atributos de Dios eh, no los poseía el Señor Jesucristo. Y sobre esto se han planteado eh, algunas teorías, por así decirlo, que cuando vamos a la palabra del Señor, pues se ven claramente que son mentiras. Ahora, miremos lo que dice Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados de el pueblo. Otro texto, el verso allá, miremos también el 18, dice, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí está hablando de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Vayamos al capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En su parte humana, en su parte humana, el Señor Jesucristo experimentó la tentación, experimentó el sufrimiento, experimentó lo que el hombre ha experimentado, pero sin pecado. Así que este misterio, mis hermanos, de la encarnación es algo sorprendente. No lo podemos explicar totalmente, pero sí tenemos que creerlo. Y uno de los credos que más cerca expone este misterio de la encarnación es el credo de Atanasio. Dice lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. El que, si bien es Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un Cristo, uno, no por la conversión de la deidad en carne, sino al tomar de la humanidad e incorporarla en Dios. Wow. A veces nuestra mente no puede ir más allá. Wesley también decía con respecto a la encarnación de Cristo. Dice, nuestro Dios circunscrito a un espacio, hecho incomprensiblemente hombre
Incomprensiblemente, conviene que recordemos esto, que rechacemos la especulación y que adoremos con espíritu de aceptación gozosa. ¿Cómo tomamos cada uno de nosotros la encarnación? ¿Cómo tomamos cada uno de nosotros la encarnación? Hay muchos que se ponen a cavilar, a pensar sobre los problemas o los, ¿cómo dirían? No tantos problemas, sino sí, los detalles físicos. ¿Cómo sería eso? Pero es imposible. Los eventos. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer cuando hemos creído en la encarnación? Solamente nuestra adoración, nuestro agradecimiento por el amor que el Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha manifestado a la humanidad. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo allí en Filipenses. ¿Qué dice Filipenses 2? Miremos Filipenses 2, desde el 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de, de cruz. ¿Para qué hizo todo esto el Señor? Para que recibiéramos salvación. Salvación. Ahora, mis amados hermanos, algunos teólogos han planteado que la encarnación, que el fin de la encarnación era para perfeccionar lo que el Señor había creado. Pero tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice allá el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que hemos creído en el mensaje del Evangelio y hemos creído en esta primera eh, fase o etapa de la encarnación del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo no vino a reparar lo viejo y lo dañado. Ojo, el Señor Jesucristo no vino a reparar nuestras vidas viejas y dañadas, como a veces se ha pretendido hacer a través de la sanidad interior. Tienes que ir a un encuentro de sanidad interior para que el Señor sane todos tus recuerdos desde que estabas en el vientre de tu madre, desde la niñez, de todo lo que sufriste, de todo lo que te hicieron, de lo que no tuviste. El Señor Jesús no vino a eso. Y eso no es un tema o una doctrina bíblica. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? A matar el viejo hombre. El viejo hombre debe estar crucificado juntamente con Cristo. Debe estar allí en la cruz. Y lo que dice aquí la palabra de Dios es que ahora somos una nueva creación. Somos unas nuevas personas. ¿Dónde queda todo lo viejo? Atrás. O sea, como cristiano yo no puedo estar pensando que qué tristeza que mis padres no tuvieran las suficientes riquezas para que pudiera vivir cómodamente, pudiera estudiar o pudiera hacer una cantidad de cosas. Hermano, entonces,
la nueva creación en Cristo, ¿dónde queda? Si ha esta persona nacido de nuevo, porque la nueva creación en Cristo viene con cosas nuevas. Todas las cosas son hechas. No dice que algunas cosas. Todas las cosas en esa persona son hechas nuevas. Y ahí es donde comienza, a partir de ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura, el proceso de santificación, que es otra cosa. Dios obrando por su espíritu en cada uno de esas personas nacidas de nuevo. ¿Para qué? Para hacernos semejantes a su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Queda claro? Ahora, mis amados hermanos, dice la palabra allá en Filipenses que el Señor se despojó de sí mismo, dejó a un lado su gloria. O sea, no manifestó en la tierra la gloria que tenía con el Padre, aunque en un momento sí. ¿Cuál fue? En el momento en que estaban allí en el monte, cuando se transfigura, aparece Elías, aparece Moisés, ¿sí? Y los discípulos que estaban con él vieron eso, vieron la gloria del Señor Jesucristo. ¿Creemos realmente, mis amados hermanos, que ese niño nacido allí en Belén es el verbo de Dios? ¿Qué dice Génesis capítulo 1? El Espíritu de Dios se movía y dijo Dios, y dijo Dios, la palabra en acción. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Padre obrando a través de la palabra, del verbo, del verbo. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuál es nuestro espíritu en estos tiempos, por ejemplo, de Navidad? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Meditamos realmente en la encarnación del Hijo de Dios? ¿O estamos pensando solamente en la natilla, en los buñuelos, en a ver qué regalos se compran? ¿Ah? Tenemos, mis amados, que llegar al verdadero espíritu de la Navidad, de que muchas veces se habla del espíritu navideño. ¿Mm? Y pensamos que ese espíritu navideño es algo que nos lleva a tocar nuestros sentimientos, ¿no? A estar en familia y compartir. Eso no significa que no debamos compartir, sino que se está hablando, mis amados hermanos, del Dios hecho hombre. Y ese hecho debería marcar no solamente el tiempo de Navidad, todo el año y todo el resto de nuestras vidas. ¿Qué compartimos en la Navidad? Cualquier cantidad de cosas. Y no hemos puesto nuestros ojos en este autor de la vida. ¿Qué tanto nosotros predicamos a otros este mensaje del Evangelio? Porque ahí comienza el Evangelio.
En el momento en que el Hijo de Dios se hace hombre, damos a los demás. Y no se trata de dar regalos aquí. O bueno, sí, dar el mayor y más excelente y especial regalo de todos, el Evangelio. No, pero es que la familia pues no cree, ¿no? ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Llevar el mensaje pero es que se molestan. ¿Y qué vamos a hacer? A los apóstoles los colgaron, los crucificaron, los decapitaron por causa del Evangelio. Ay, pero es que si no mi familia me hace el feo. Mis amados hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Dice que por su gracia se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y él dice, ese mismo sentir haya en ustedes. Mis amados hermanos, Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido para que vayamos y hagamos la tarea que Él nos ha encomendado aquí en la tierra. No simplemente a vivir tiempos y épocas y chévere y pasarla chévere. No, nuestra tarea está en llevar el mensaje del Evangelio, en proclamar ese verbo de Dios y lo que el verbo de Dios hizo a favor de nosotros. Eso nos corresponde hacerlo a nosotros. Sí, hemos creído. Sí, somos salvos. Pues lo más sencillo sería que en el momento en que naciéramos de nuevo, pues nos fuéramos con el Señor. Ya acabó aquí la tarea en la tierra, entonces chao. Porque Él nos deja aquí. Porque tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito con cada uno de nosotros? Vayan y hagan discípulos. Todavía, escúcheme bien, hay muchos hermanos allá afuera que están esperando que nosotros les llevemos el Evangelio. Hermanos que no creen por ahora, pero que han sido llamados y escogidos. Y es nuestra tarea llevarles el mensaje del Evangelio. No estamos aquí en la tierra simplemente para sobrevivir, para trabajar, para comer, para tener cosas y no, hemos sido llamados a un propósito eterno. Recuerdan que el Señor exhorta al pueblo de Israel allá en Malaquías, Malaquías capítulo 2. Veámoslo. El Señor, mis amados, exhorta a su pueblo a que permanezcan en fidelidad a lo que Él ha mandado. En este caso está hablando del pacto, de la relación entre el esposo y la esposa, que es una relación de, de pacto. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Gracias a Dios por el pacto a través del Señor Jesucristo. Pero en ese pacto, todo lo hizo Cristo, todo lo hizo Él. Pero nosotros tenemos una responsabilidad por cuanto estamos cobijados por ese pacto. Y tenemos que ser fieles a ese pacto. Y dentro de ese pacto, mis hermanos, Él nos ha llamado
a llevar el evangelio. ¿Estamos, mis amados hermanos? Y recordemos esos 5 eventos, esos 5 aspectos del evangelio. ¿Cuál fue el que vimos hoy? La encarnación. El segundo, la vida en santidad del Señor Jesucristo. La tercera, su muerte en la cruz. La cuarta, su sepultura. Muy bien. La quinta, su resurrección. Y la sexta, su ascensión y glorificación. En eso consiste el evangelio, en esos hechos históricos. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Poder entender que Dios se ha hecho o se hizo hombre, que fue partícipe de lo que nosotros somos partícipes, de las alegrías, de los sufrimientos, de los dolores, que sobre él fue cargado todo nuestro pecado. Y que sobre ese Dios, Jesucristo, a través de él, ahora yo soy redimido, soy lavado, soy perdonado, soy justificado y soy llamado a hacer la tarea que Él nos ha encomendado. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por el Verbo hecho carne. El mismo Dios caminando entre los hombres. El mismo Dios manifestando su amor, su misericordia. Tu palabra dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que el Hijo, el Verbo, nos lo ha dado a conocer. Gracias, eterno Dios, por eso. Rogamos, Señor, cada día la luz de tu evangelio, para cada día conocerte más, servirte más, amarte más con todo nuestro ser. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.